Ya, chiquillos, entonces, vamos a empezar. Eh, Nosotros habíamos visto en las clases anteriores y en el dossier que nosotros les entregamos el comienzo de la primera unidad. Y esta primera unidad trataba sobre cómo comenzó los primeros seres humanos, cómo empezaron a desarrollarse, etcétera. ¿Cierto? Eso lo tenemos más que claro. Y vimos lo que era el paleolítico, el neolítico, después les voy a ir haciendo preguntas de eso, así que ojalá estén listos. Y esta clase número 1, que es la continuación de lo que nosotros ya habíamos dejado, tiene que ver cómo empezaron a surgir las primeras civilizaciones. Nosotros hoy en día vivimos en una ciudad, vivimos en un país, en un continente, y si nos damos cuenta, todos tienen ciertas características especiales, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, en Santiago tenemos muchos edificios, tenemos calles, ahí está dividido por comunas, etcétera. Pero, ¿cómo llegamos a eso? Eso hay que preguntarnos siempre. ¿Cómo fue el inicio de por ejemplo, no sé, una ciudad grande? ¿Cómo fue el inicio de un país grande? Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a ver ahora, ¿ya? Entonces, esta clase va a tratar sobre comprender dónde ya surgieron las primeras civilizaciones y cuáles son las características especiales. Vamos viendo. Ya, nosotros habíamos quedado con que el neolítico ya era un periodo donde iba a surgir la agricultura, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto. Como la agricultura era la base ya del trabajo en el fondo, empezaron a surgir tribus, ¿ya? Y estas tribus empezaron a agrandarse. Y como se fueron agrandando, llegaron a un tal nivel que tuvieron que empezar a juntarse muchas. Y esta junta de pueblos, de pequeños grupos, empezaron a llamarse civilizaciones. Pensemos que una civilización es gigante, ¿ya? Es muy grande. Por ende, tiene que haber sido mucha gente la que se juntó en un territorio para juntar una civilización. ¿Sí se entiende? Ya, perfecto. Si tienen duda, pueden desactivar el micrófono y me preguntan, ¿ya? O pueden levantarme la manito, que aquí no los estoy viendo todos, así que prefiero que me desactiven el micrófono. Entonces, estas civilizaciones, ya que fueron varias, tienen ciertas características y todas son similares. No es que solamente haya sido una civilización en el mundo, sino que fueron varias. ¿Y estas cuáles fueron? En primer lugar, tenían que tener ciudades, ¿ya? Y en las ciudades habían edificios, pero no edificios como los que conocemos ahora, no como un Costanera Center, sino que edificios relacionados obviamente con su cultura. Por ejemplo, los egipcios, fueron una civilización de esta época. Y los egipcios, ¿alguien sabe qué construían? ¿Se imaginan o no? Pirámides. Bien, súper bien. ¿Quién fue? A Martina, ¿o no? Parece que sí. Ya, perfecto. Ah, ya, perfecto. Ahí me fueron respondiendo en el chat algunos. Que voy a colocar el chat aquí abajito para poder ir viéndolo, ¿ya? Oigan, en el chat por si acaso es para las dudas, ya no se pongan a hablar de su vida privada ni nada, porque eso tienen el WhatsApp y tienen todas las demás herramientas. Ya, perfecto. Al tener estos edificios y todo, hace súper característico a la civilización. Por ejemplo, ustedes me dijeron que las pirámides eran de los egipcios y hay otros que construyeron templos, etc. Entonces, todo era relacionado con la civilización, que las vamos a ir viendo después. También tenía que tener una pirámide social. ¿Qué es una pirámide social? Es donde se organiza la sociedad. Por ejemplo, en la punta de la pirámide, ¿quién siempre va? Las autoridades. Ya, perfecto, bien Vicente, las autoridades, que puede ser un rey, puede ser un líder, puede ser un presidente, en este caso de nosotros,
etc. Bien, Vicente, gracias. Ya, y así después va bajando la pirámide, después tenemos a los trabajadores, después tenemos a los esclavos y así. ¿Por qué se llama pirámide social? Porque lo de abajo sostiene a lo de arriba. Si no existen todos los de abajo, el de arriba no puede existir prácticamente o no puede ejercer su trabajo. Por ejemplo, si no hay esclavos, no hay edificios. Si no hay trabajadores, no hay trabajo que sustente una economía. Y si no hay economía, no hay trabajo, no hay nada bueno, el líder no puede mantenerse. ¿Se entiende, cierto? Sí, no es tan difícil y ni complicado. Bien, después tenemos entonces un lenguaje en especial. Cada civilización, chiquillos, logró un lenguaje en específico, ¿ya? Nosotros habíamos hablado la otra vez que en el Neolítico, ¿ya? Todavía no existía un idioma que los representara a todos. Puede que haya existido, pero no hay registro de eso. Recuerden que no existía la escritura todavía. Por ende, todo era en base a los dibujos y todo esto que hacían en las cuevas, ¿sí? Por ende, acá ya en las civilizaciones empiezan a tener un lenguaje en especial. Podía ser más de uno incluso, porque las civilizaciones eran tan grandes que a veces no podían todos entender el mismo lenguaje y tenían diferentes tipos de lenguaje por sectores, por territorios. ¿Ya? ¿Entendido eso, cierto? ¿Sí? Ya, perfecto. También tenían creencias religiosas. Toda civilización creía en algún dios, pero por lo general no era uno, sino que eran muchos. También, chiquillos, tenían un sistema de escritura. Por ende, acá empezó la escritura, y si acá empezó la escritura, acá empieza la historia. ¿Sí? Nosotros habíamos hablado la otra vez de la prehistoria, porque en la prehistoria todo era base de dibujos, de lo que se encontraba a través de lo que ellos iban dibujando, etc. No había una escritura en sí. Acá sí, aquí sí hay escritura, por ende aquí sí hay historia, porque todo queda registrado. Por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes de los pergaminos, ¿ya? Los pergaminos eran donde escribían antes las civilizaciones. Ya también está el papiro. El papiro también es un tipo de papel y aquí también escribían. Cada civilización, chiquillos, tenía su propia escritura, ¿ya? Eso es importante que lo sepan. No todos tenían el mismo lenguaje ni la misma escritura. También hay un punto en común que es la vestimenta. Cada civilización tenía su propia vestimenta. Por ejemplo, los egipcios, voy a seguir con ellos porque yo me imagino que es lo que más a lo mejor conocen. Los egipcios se vestían con unos vestidos, las mujeres, por ejemplo, muy, muy lindos, de seda por lo general, y las mujeres se pintaban la cara como maquillaje, ya con es como un polvillo que sacaban de la naturaleza. Ahí empezó el primer maquillaje, para que sepan a los que les gusta esa parte. ¿Ya? Los varones se vestían con joyas, de oro, etcétera, y tenían unos taparrabos, ya, que son como unas falditas, y tenían el cuerpo descubierto. Entonces, cada civilización iba teniendo su propia cultura, era como sus propias características. ¿Se entiende o no? ¿O hay alguna duda? Me parece que no. Si tienen dudas, me van diciendo, acuérdense. Ya, seguimos. Ya. Ya. Entonces, ¿cuáles fueron las primeras civilizaciones? No las vamos a ver detalladamente ahora, porque ustedes tienen un trabajo que hacer. No sé si vieron el dossier, al final sale una evaluación que tienen que hacer, así que ahí es la investigación de parte de ustedes. Ahora vamos a ir viendo características en general de todas las civilizaciones, las vamos a ir nombrando. La próxima clase nos vamos a ir deteniendo un poquito en algunas, pero no en todas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles fueron estas primeras civilizaciones? Fíjense bien, acá en América nosotros tuvimos dos civilizaciones importantes. Ojo, antes que los mayas, los aztecas y los incas, tuvimos a los chavín y a los olmeca.
En la parte del Mediterráneo tuvimos, perdón, a los fenicia y a los minoica. En la parte del lejano oriente tuvimos a China, Egipto. Y en la creciente fértil tuvimos a Mesopotamia. Les voy a mostrar una imagen para que se vayan dando cuenta de dónde era. Fíjense bien, acá hay un mapa, ¿ya? Este es un mapa del mundo, obviamente, ¿ya? Y fíjense bien, están separados las civilizaciones, ¿cierto? Algunas nunca se llegaron a conocer, ¿ya? Piensen que acá, América, nadie sabía que existíamos todavía, pero nos estábamos desarrollando igual. Y acá las civilizaciones están más cercanas, pero fíjense bien, ¿qué tienen en común estas civilizaciones? Si yo me fijo en el mapa, ¿qué podrían tener en común? ¿Cerca de qué se ubicaron? ¿Que están juntas? Ya que están juntas, están más juntitas. Cerca del agua. Cerca del agua. Alguien dijo algo del agua, perfecto. Ya, toda civilización tenía que estar lo más cercano a algún lugar que tuviese agua. Podía ser mar, lago, río, etc. ¿Y por qué necesitaban estar cerca de algún lugar que tuviese agua? Porque así era un método de supervivencia. ¿Agua? Ya, perfecto. Método de supervivencia. Cata, ¿tú dijiste algo? No, parece que no. Ya. Perfecto. Entonces, ¿por qué tenían que estar acá? Bien, como dijeron ustedes, porque al estar cerca del agua es supervivencia. Si no hay agua, no hay vida. Por ende, el agua les servía para todo. Para la agricultura, para cazar, para ir al, no sé, ir a buscar peces, etcétera, porque también es un método alimenticio y también es un método de transporte. Si yo me voy por el agua, creo canoas, puedo ir a vender a lo mejor a otros pueblos, etcétera. Entonces, por eso estaban cerca del agua. Pregunta, a ver si alguien sabe. No es necesario que sepan. ¿Cuál es el río de Egipto? ¿Alguien sabe cuál es el río de Egipto? Yo me lo sé. Ya, ¿quién se lo sabe? El Nilo o algo así. Ya, bien, el río Nilo, perfecto, ¿ya? Ese es el río de Egipto, es uno de los más grandes del mundo. Fíjense bien todo lo que abarca. Yo tengo acá la flechita y todo eso, hasta acá, es lo que abarca el río Nilo. Por ende, es un río súper importante. No sé si alguien ha visto a lo mejor la película Moisés. Ya, es una película un poco antigua, pero es de monito, sí. Si la han visto, acá habla de cómo, de la importancia del río Nilo. Ya, perfecto. También una civilización muy importante eran los chinos, ¿ya? La civilización china. Fíjense bien, la civilización china todavía sigue, hoy día es un país, ya que es uno de los países más importantes y que últimamente se ha hablado todos los días de China por el coronavirus, etcétera. ¿Ya? Y China tiene una importancia súper grande en el mundo porque es una de las primeras civilizaciones. Ellos crearon qué cosa que es tan importante hoy en día. Ellos crearon algo, a ver, alguien sí sabe. El papel. Ya, aparte, pero no es algo más grande todavía, que El dividía, papel. algo que dividía así casi La muralla china. Perfecto, ya, bien, bien, Joel. La muralla china, ¿ya? ¿Y alguien sabe por qué habrán creado la muralla china? La crearon en esta parte, en esta civilización. ¿Para dividir? Ya, ¿dividir qué cosa? Oh, Para fronterizar. Ya, para fronterizar, pero ¿qué pasaba con ellos? ¿Por qué habrán creado la muralla china? Querrán recuerdo de las otras ¿Por qué civilizaciones. otras civilizaciones? Ya, bien. Alguien dijo algo de las civilizaciones. Era para protegerse de los que los iban a invadir. Entonces ellos crearon una muralla. Eso iba a decir yo. Chiquillos, es gigante. O sea, Ellos tenían guardia arriba, tenían flechero. guardias arriba, exacto. Sí, tenían, estaban todos preparados en caso que los fueran a atacar. Así que ellos crearon esta muralla que en realidad ¿Y cómo pasaban por abajo? tenían puertas. Pero si se las rompían. Es que en realidad estaba todo hecho de piedra, ¿ya? Pero la idea de ellos era no salir del territorio de la civilización, por eso ellos se ubicaron cerca del mar para poder, o sea, salir de ahí a través del agua. ¿Se entiende?
Pero principalmente, chiquillos, la muralla china lo hicieron para protegerse de los otros, ¿ya? ¿Alguien ha visto Mulan? Ya, me imagino que Sí. sí, ¿ya? Mulan en la caja. Sí. Ya. Yo he visto la de monitos nomás, no he visto la nueva, parece que no sé si salió, no sé. No salió todavía, se retrasó por el coronavirus. Ya. Mulan, la de monitos, ya muestra a los hunos, ya, y son como una especie de bárbaros, que un grupo de hombres y mujeres también, que eran menos, que eran muy aguerridos, ya, y los hunos no eran muy buenos en realidad, y ellos querían apropiarse de China, o sea, por eso también la muralla china los protegía de todos los que quisieran meterse a China y hacer cosas malas. ¿Se entiende, no? Ya, entonces, fíjense bien, por eso son tan importantes las civilizaciones, porque pasan cosas que son súper relevantes para el futuro después. Ya, vamos viendo ahora. No sé si alguien me va a ir respondiendo. Dice, ¿en qué se asemejan en cuanto a territorios estas civilizaciones? A territorio, en el mapa, por ejemplo. ¿En qué se asemejan estas civilizaciones? Ya lo habíamos hablado igual. ¿Alguien puede responder? Si no, yo voy a ir activando los micrófonos. Su cercanía ¿Ya? a los mares, ¿Ya? Perfecto, ya su cercanía y el tema de los mares. Fíjense bien, tampoco eran civilizaciones muy, muy grandes en cuanto a territorio, sino que más que nada lo principal es que estaban ubicadas cerca de algún tipo de fuente de agua. Otra pregunta, ¿cómo creen que eran estas civilizaciones? ¿Cómo creen que eran, no sé, en cuanto a su vida cotidiana? ¿Lo escucho? A ver, vamos viendo. Jimena. Buena, yo creo, Ya, pero bueno, ¿en qué sentido? Acuérdate de ir explicando. de que quizás tenían un buen comercio de la alimento. Había comercio, ahí sí, había comercio, había alimentación, etcétera. ¿Alguien más se imagina cómo eran estas civilizaciones, cómo se organizaban, quizás? ¿Con culturas? Ya, perfecto, muy bien, tenía que tener una Creo cultura. que, profe, ¿Sí escuchó? yo creo que a veces iban en guerra por tener más territorio, comida o algo así. Sí, perfecto, ya también ellos tenían que tener un ejército sí, un ejército para poder, primero, defenderse de que no les quitaran más territorio y segundo, de poder ir abarcando más territorio también, ya, súper bien. Aquí alguien puso de que ya los idiomas, perfecto, ya tenía que tener un idioma, una escritura, excelente. Y acá me voy a ir al mapa, a esta parte. Pregunta, ¿por qué creen que algunas civilizaciones duraron más que otras? porque algunas ¿La guerra? supieron cómo sobrevivir. Ya, porque, ¿qué cosa? Por el avance. Porque De uno. recolectaban más recursos. yo- Ya, alguien dijo algo de los recursos, Por- dígalo de nuevo. Sí, yo lo dije. porque tenían más alimento, tal vez vivían más en los ríos, Perfecto. más cerca de los ríos. Ya, y tiene relación con lo que dijo el compañero de los recursos, ya obtuvieron más recursos, por ende pudieron sobrevivir más tiempo. Vicente, tú también habías dicho algo y después Maximiliano te doy la palabra. Sí, había dicho que algunos supieron cómo sobrevivir a algunas cosas naturales. Ya, Y perfecto. también porque tenían más guardias, Ya, excelente. O sea, más más protección. protección. Perfecto, ya. Fíjense bien, China, lo que yo les Más hablaba, humanidad. fíjense bien, China tenía la muralla china y fíjense cuánto duró. Fue una de las más extensas. Egipto también lograron bien defenderse frente a las otras civilizaciones o las otras tribus. Bien,
Maximiliano. Tía, No, tía, me confundí. Ah, ya, no importa, no te preocupes. Te voy a ¿Tía? silenciar. Joel, ¿cierto? ¿Me estás hablando? ¿para qué servían los triángulos esos, las pirámides? ¿Para qué servían? Qué pregunta más interesante. Yo me la sé, pero ¿habrá alguien que sepa? Yo sé. Ya, Vicente. Yo te voy a ayudar. Creo que son tumbas egipcias. Que Perfecto. ahí son como tumbas de los faraones y todo eso. Sí, Qué súper miedo. bien. Sí, y existen todavía esas pirámides, ¿ya? La próxima clase yo les voy a ir mostrando más imágenes sobre los egipcios, los chinos, etcétera. Pero, Joel, para complementar lo que dijo el Vicente, estas pirámides se construían en años, lo hacían los esclavos, muchos morían porque se caían a veces desde arriba, imagínense, morían, y en realidad daba lo mismo en ese entonces porque los esclavos tenían esa función, ¿ya? Y estas tumbas se hacían por faraón, o sea, cada faraón, que en el fondo era como un rey, lo enterraban ahí, ¿ya? Cuando moría, y adentro, por si acaso, de las tumbas, o sea, de las pirámides, perdón, está lleno, pero lleno de todo lo que le pertenecía al faraón. O sea, eso eran joyas, era oro, era el dinero que tenían en ese entonces. Incluso se dice, no está comprobado al ¿Qué 100%, pasaba si alguien robaba eso? es que no podían robar porque cerraban la tumba. ¿Ya? Y Ah, eran piedras muy, muy grandes que era imposible que alguien, por ejemplo, robara. Aparte habían guardias. ya. Los egipcios tenían el concepto de la vida después de la muerte. ¿Ya? Ellos creían que después de morirse iban a tener otro tipo de vida. Y por eso a las esposas de los faraones las enterraban con ellos. Ya las dejaban encerradas en las pirámides, aunque no lo crean. Para que le tocaran con la misma persona. Exactamente, ¿ya? Porque como el faraón tenía que irse con todas sus pertenencias, dentro de sus pertenencias, aunque suene feo, estaban las mujeres, ¿ya? Así que las encerraban ahí también y ahí morían, obviamente, pues estaban encerradas y ahí quedaban. Hay una película que es muy, muy buena, para que vean, ahora que hay un poquito más de tiempo, no sé si han visto La Momia, una película antigua, ya. La Momia es una película muy, muy buena que habla sobre esto, sobre las pirámides. Habla sobre lo que es la civilización egipcia y todo. Así que es buena como para entender la cultura de ellos. Si alguien la quiere ver después en algún momento, va a tener, puede hacerlo. Ya. Ah, y eso también, a los faraones los momificaban, eran momias. Les colocaban estas bandas blancas como para que el cuerpo no se degenerara. Una pregunta. Diga. Si el faraón moría y Ujú. la esposa quedaba viva, ¿le enterraban igual? Sí, exactamente así. Pero no las enterraban bajo tierra, recuerden que eran pirámides, por ende ellas estaban encerradas adentro. Como un castillo. ¿Y dejaban que morían de murieran hambre? sola? Sí, morían. Así de crueles eran, pero eran sus pensamientos, entonces ¿No les daban comidas? no, si no había nadie adentro. Y si se negaban, Tía, Incluso decían también de que metían a los sirvientes. y no se podían negar o algo así. Hubiese sido lo ideal que se negaran, pero no, porque en ese tiempo, como eran tradiciones, eran culturas, no se podían negar, po. Después cuando... Una revolución Tía, femenina, no sé. No, en ese tiempo no tía, había revolución femenina, gata. Créeme que no. Tuvieron que pasar 2000 años. Algo Claro. así. Joel, tía, o alguien me habló, no sé quién. yo, ¿Quién es yo? La Sofía. a Sofía. Ah, ya, Sofía. Tienen que decirme porque estoy viendo solamente algunos en pantalla. Ahora sí escucho a la Sofía. ¿La encerraban por un tiempo o por toda, hasta No, que muriera? hasta que muriera. Oh, tía, Horrible. Aunque tuviese toda una vida por delante, tenían que encerrarla igual porque era la esposa del faraón. Era lo que Y le si se correspondía. moría Tía, ella antes, y a los hijos o cosas así también. ¿Cómo?
No, a los hijos no, porque ellos eran los que venían después para A los... tener el poder. Ah, Tía, claro. ¿Quién dijo Tía. tía? yo, Ya. ¿Quién es yo? la Camila, Camila. Ah, ya, Camila. y no les daban opción de poder separarse del faraón antes que, No, en ese tiempo no existía la separación. o sea, ¿Ya? era si ya estuvo con el faraón, no tenía otra opción. Ujú. Qué cruel. Qué cruel. Sí, pero tenemos que entender, o sea, uno ahora lo ve como algo cruel y lo más seguro es que no se haga más, ¿ya? Porque obviamente los pensamientos cambian, pero la cultura en esa época era así. Por ejemplo, después nosotros Antes vamos era a lo más ver, normal. claro, nosotros vamos a ver a los aztecas, los incas y a los mayas. Después, ojalá cuando ya volvamos al colegio normalmente. Y en esa época también se mataba a la gente como sacrificio de los dioses. ¿Ya? Y también se veía como algo normal. Imagínense, no sé, tuviésemos que matar acá porque no está lloviendo y necesitamos lluvia, y ellos creían que matando a las personas y ofreciéndole la sangre de las personas a los dioses iba a llover. Entonces, son sus Un fresco creencias. para el sacrificio. Una No, mentira. ofrenda. No. Imagínense, si hubiese a lo mejor pasado esta pandemia en estos tiempos de civilizaciones, quizás qué cosa hubiesen hecho ellos Ay, para que pararan, no. ¿ya? Entonces, ahí hay que entender Ay, no. este pensamiento. Ya, Hubiera sacrificado al Vicente. no, nadie tiene que ser sacrificado. Ya, preguntas, Sacrificio. preguntas. Necesito que ahora sí silencien otro. los micrófonos, los que las tienen abiertos. Ya. Recordando lo de la clase anterior, ya para que lo tengamos bien en claro, lo de antes de vacaciones de invierno. ¿Cómo el ser humano fue cambiando físicamente? Yo voy a dar la palabra, así que no me responda. Isidora Orellana, te activé el micrófono, porque ahí estás con la Javi, así que pueden responder las dos. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que el ser humano fue cambiando, ¿cierto? Hasta Fue llegar a lo que somos. evolucionando hasta llegar a Homo sapiens. Ya, perfecto. ¿Quién me respondió? El Joel. Ah, ya, gracias, Joel. Ya. Y Joel, ya que tienes el micrófono abierto, te voy a preguntar a ti. En términos físicos, ¿cómo tú fuiste dándote cuenta que iban cambiando? ¿Qué cosas cambiaron del cuerpo? Porque el mono antes era enjorobado Ya, y después perfecto. fue, o sea, se fue más alineando. Ya, se fue enderezando, ¿cierto? Sí, y Hasta llegar a la se le postura, salía el pelo. claro, hasta llegar a la postura que tenemos hoy en día. Tenía más pelos, Sí. obviamente, ¿cierto? Sí. Aunque actualmente igual el ser humano tiene pelos, pero no igual como un simio, por ejemplo. ¿Ya? También, ¿en qué otros aspectos yo me puedo dar cuenta que cambió el ser humano? El cráneo. El cráneo, La perfecto. Ya, frente. el que lo ha dicho, El el que lo cerebro, dijo, no el cráneo. el cráneo y el cerebro, los dos, ¿ya? Porque obviamente al cambiar el el cerebro, cerebro también cambia el cambia cráneo. el cráneo. Perfecto. Porque se... Ya, alguien puso, la Carla, muy bien Carla, también sus manos ya no estaban en el suelo, no eran bípedos, sino que, o sea, perdón, sí eran bípedos, ahí sí, empezaron a parar, no caminaban de cuatro. Bien, perfecto. Tampoco andaban por los árboles. Antes tenían Claro. las caderas más anchas porque como caminaban en cuatro, Exactamente. como Ya, ahí Sí. cambia todo, cambian Sí. las piernas, el tórax, la mandíbula. Acá la mandíbula, chiquillos, la tenían más salida, así como para afuera, y ahora la Las mandíbula muelas. se fue adaptando a la cara. Las muelas, Las, creo. las muelas, la dentadura, ¿cierto? La dentadura, sí. La forma de vestirse, recuerden que en ese tiempo estaban... No se vestían. No se vestían, estaban desnudos. Después se empezaron a vestir cuando empezaron a tener más frío y con la misma piel de los animales se vestían, etc. ¿Sí? pero eso no es cultural, También es cultural. o sea, no es físico. Ah, claro, estoy preguntando lo físico. Bien, bien, Cata. ¿Ya? Y ahora sí, vamos, cambiemos a lo cultural. Ahí alguien me dijo la vestimenta. ¿Qué otra cosa más podría ser cultural? Las Se armas fueron para cazar. sedentarizando. Bien, las armas para cazar, ¿ya? Empezaron a mejorar estas herramientas. Vicente, ¿tú habías dicho algo? Sí, que se fueron sedentarizando.
creo que se dice. Ya, bien, empezó la sedentarización, ¿ya? De los Funciona. nómades pasamos a los sedentarios, o sea, empezaron a estar en un lugar establecido. Bien, ¿qué diferencia tiene el paleolítico con el neolítico? A ver, déjame reiniciar a otro, no me conteste los demás. Patricio. A ver, Pato. Que uno era más detallado y el otro no. Ya, pero ¿en qué sentido detallado? O sea, que se esforzaban más y tenían, o sea, la piedra vieja, Ah, o ya, sea, ahí sí. antigua y la piedra nueva. Ya, ahí sí. El concepto de uno es piedra vieja, que sería el paleolítico, y el otro es piedra nueva. En el término de que se esforzaban más, los dos se esforzaban, pero uno podría decir que cuando trabaja en la agricultura uno ve un esfuerzo mayor. Pero imagínate cazar un mamut, lo difícil que debe haber sido para la gente que vivía en el paleolítico. Por ende, podríamos decir que en el fondo los dos se esforzaban por igual, ¿ya? Bien, Maxi, en el paleolítico vivían en cuevas y en el neolítico ya en chozas. Excelente, ¿ya? No vivían en cuevas los paleolíticos porque se iban trasladando. Sí, pero cuando estaban en un lugar, por ejemplo, en la noche, tenían que dormir, se quedaban en cuevas. Ya podríamos... Sí. Ya, ahí sí. Y Carla también puso que hicieron sus propias armas y también cazaban. Ya, eso en el paleolítico y en el neolítico también hicieron armas, solo que Y pescaban. Y pescaban, excelente, ya, muy bien. ¿Eso, Cosmeli, era en el neolítico o en el paleolítico? En el neolítico. Perfecto, en el neolítico, porque ya tenían estas como canoas, Chozas. ¿cierto? Perfecto. Chozas. Chozas, Yeah. etcétera, que era muy... El paleolítico no cazaban porque se iban trasladando. claro, en el paleolítico, o sea, en el paleolítico cazaban igual. No cosechaban. No, eso es, no cosechaban, sino que cazaban y recolectaban lo que iban teniendo en ese momento, ¿sí? En cambio, en el neolítico ya tenían su propio alimento, su propia, las siembras que realizaban, sus propios animales, ya tenían las canoas para poder ir recolectando peces, etcétera. Ya, y por último, ¿qué Mucha es la agricultura? alimentación. ¿Alguien sabe lo que es la agricultura? La cosecha de alimentos mediante plantas. Ya, bien, es una cosecha, ¿cierto? Mediante la semilla, ¿no? Claro, mediante las Cultivar semillas. tierra. Bien, excelente. Y si hay agricultura, por ende hay sedentarización y podemos crear civilización y podemos crear países después, etcétera. Entonces es súper importante la agricultura. Bien, chiquillos, voy a sacar esto, espérenme un segundo. Que ahora estoy aprendiendo más de tecnología, ya, estoy toda una tecnológica. Los voy a activar el audio. Espérenme un segundo. Ay, no. Para poder ir viendo. Ay. Activar a todos. Ya. Ahí sí. Ya. Hola, profe. Hola, hola. Ya, les voy a ir preguntando de a uno. Hola. Ya, si les quedó clarito o tienen dudas. Sí, lo quedó claro. Vicente, ¿todo claro? Sí, todo bien. ¿No hay correcto. ninguna duda? No, Ya. o sea, Bueno, si surgen dudas, tenemos la clase en la semana igual, así que no hay problema. Carla, ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo correcto y yo que me la vi. Ya, Cata Pérez. Catalina Pérez. La Cata quedó pegada. Jimena. Sí, todo claro. Todo claro. Isi y Javiera. Todo claro. Victoria. Todo claro. Joel. Clarinetes. Súper bien, te felicito, Joel. Muy bien en la clase. Christopher. Sí, Maximiliano. sí, todo bien. Todo bien. Cristóbal. Súper claro. Martina Rojas. Clarísimo. Pedro. Sí. Pedro, ¿cómo estás? bien. Qué bueno, me imagino que estás feliz. Sí, ¿Sí? Sofía. lo que se puede. Sofía, ¿entendiste? Sí. Ya, perfecto. Camila.
Sí, pero ya, ¿cuándo van a comparar las teorías de que venimos de los monos con Dios? No, eso no se compara en historia. No se ve. No, ¿En no se qué ve. materia se vería? No, puede ser que en ciencia los vean, pero no sé si será ahora. Parece que lo ven en media eso, porque ahí se ve la teoría del Big Bang y se ve todas esas cosas, así que ahora no. Aquí toca mi Win de media. ¿Ya? Te pasaste contenido más grande, pues Camila. Ya, aquí el Galaxy J6, no sé quién es, así que les voy a... Es la Loreto. Ah, ya. No sé. Huawei. Ah, ya, no, perfecto. La Loreto no es un Huawei. Ya. Sí, era un Huawei. En matemáticas, por lo menos. Los que tienen... No, era un... No sé. Escúchenme. Era un Samsung. Los No, que era un tienen... LG. Ya, Ya, no importa. los que tienen nombre de celular en su nombre, cámbienselo. Uno se lo puede cambiar acá en una de las configuraciones. Yo le expliqué a la Lore. Ya, para yo poder ir viendo quién está y quién no está en la clase. Ya. Isidora, ¿entendiste? Sí. Ya, súper. Sí. Y Patricio, que no te puedo activar el audio. Pato, ¿entendiste? Patricio, Ya, súper. Ya, chiquillos. Entonces, vayan revisando las actividades del dossier, ya, para llegar a la clase 2, ya vamos viendo, y si tienen dudas, me van avisando. Ojo acá, chiquillos, les voy a... antes de que se vayan, déjenme silenciarlos para darle la última... Ya, chiquillos, si tienen dudas, ya, ahora hay otros medios de comunicación. Hay un WhatsApp, ya, yo sé que ustedes saben que la página del colegio ya está activada. Hay unos WhatsApp ahí, y ustedes si tienen dudas, pueden escribir y nosotros les vamos a ir respondiendo, ya, para dudas. Ya no vayan a saludar ni nada, o sea, es solamente la duda en específica, coloca el nombre, el curso, al profesor a quien va dirigida la duda, etcétera. Si no, ya está el correo, pero yo necesito que escriban y que me pregunten si tienen dudas, que no se queden con nada nada de duda, ¿ya? Así que eso, terminamos, cariños, nos vemos en la semana. Cariños. Chao. Chao, chao. Bye. Bye, bye. Chao. Próxima. Chao.